En múltiples ocasiones en estos puntos de vista he hablado sobre el tema del celibato sacerdotal. ¿Cuál es su valor? ¿Cuál es su fundamento teológico? ¿Cuál es la razón por la cual la Iglesia lo mantiene? Pero no voy a entrar ahora otra vez al tema teológico, no voy a entrar al hecho de que el celibato sacerdotal es un tesoro y un valor para la Iglesia. Solamente voy a comentar el hecho de exponer con toda claridad que no hay ninguna intención, absolutamente ninguna intención, ni ningún movimiento, ni ninguna consideración en las autoridades de la Iglesia que quieran reconsiderar el celibato sacerdotal. Por el contrario, la tendencia marcada por el Beato Juan Pablo II, seguida por el Papa Benedicto XVI, y que es compartida por el casi total número de los cardenales de la Iglesia Católica, entre los cuales va a surgir el próximo Papa, y por tanto es predecible que también va a suceder con el próximo Papa, es que hay que fortalecer el celibato y hay que hacerlo mejor vivido y que sea vivido no solamente con radicalidad, con profundidad, con claridad, con transparencia, sino con alegría, porque al ser vivido de esa forma, atrae vocaciones a la Iglesia y atrae corazones y atrae nuevas personas para que vivan en el seno de la Iglesia. Es muy importante, en consecuencia, comprender que para nosotros el celibato sacerdotal no es un tema que está en discusión y que las posibilidades de que a la vuelta de la esquina el celibato sacerdotal vaya a ser eliminado, hay que sacarlo completamente de la cabeza. ¿Por qué afirmo esto con tanta claridad? Hace algunos años me paseaba por el seminario de Denver con un sacerdote muy querido y muy amigo hace varios años. Ese sacerdote hoy en día es el arzobispo de Denver, el arzobispo Samuel Aquila. Y él, que es exalumno del seminario de Denver, vocación surgida del seminario de Denver, ordenado en la arquidiócesis de Denver, y que jamás imaginaba que iba a terminar siendo arzobispo, ordenado arzobispo en el mismo altar donde fue ordenado sacerdote. Me iba mostrando las distintas promociones y comencé a ver desde las promociones de las vocaciones de 1900, me parece que hay del 13 o del 23, no quiero mentir, pero estamos hablando de comienzos del siglo XX. Unos sacerdotes en una época de un terrible anticlericalismo y anticatolicismo que parecían seminaristas, a punto de ordenarse, parecían tallados en piedra de los recios que se veían. Y de ahí van pasando los años, sacerdotes excelentes, vocaciones sólidos, y entran los 70s, y entran las peluquitas, ¿no? Los pelitos largos, los saquitos raros. Era una moda. Hay grandes y muy buenos sacerdotes de esa época que son ahora ejemplares sacerdotes, pero que están ahí en las fotos, pues, con sus espejuelitos Ray-Ban de piloto de la guerra de Corea, ¿no? Que están con sus peluquitas, con sus patillas hasta los cachetes, etcétera, ¿no? Y paseando con él, veía fotos así aleatoriamente y en un rango de tiempo, él me iba contando, este sacerdote terminó siendo obispo de acá, este sacerdote terminó de misionero, murió en un accidente, me iba contando, pero entre los setenteros, ¿no? Resulta que había una cantidad enorme, este ya no es sacerdote, este ya no es sacerdote, este se hizo ministro evangélico, este ya no es sacerdote, una cantidad enorme. Les puedo decir que habían unas 3 o 4 promociones en las cuales el 80% de los ordenados habían dejado de ser sacerdotes. Pero esa es una época de la iglesia que yo la recuerdo lejanamente, ¿no? Porque todavía no estaba comprometido con la iglesia, pero digamos, cuando me comprometí había pasado hace poco, ¿no? Y todavía se sentían los ecos y las consecuencias. Pero lo interesante es que yo le pregunté, pero padre,
¿por qué razón esta gente entró al seminario para irse inmediatamente o casi inmediatamente? Y él me dice, mira, parte del problema fue el mismo proceso de discernimiento. Había gente que no estaba dispuesta a vivir el celibato. Y los sacerdotes que estaban en la formación les decían, no te preocupes, para cuando te ordenes, la iglesia ya va a haber aceptado el celibato opcional. Ya va a haber eliminado la norma del celibato. Esta gente llegó, se ordenó, la norma no se había eliminado, y los que llegaron y se eliminaron, hay un caso, me mostró un caso, que además todavía sigue siendo ministro evangélico de una iglesita por ahí, de una secta por ahí en Denver, ¿no? Uno que se salió del sacerdocio al día siguiente de su ordenación. Y uno dice, pero ¿qué le hubiera costado hacerlo antes? Al día siguiente dijo, ¿saben qué? Me voy, no voy a ser cura. Al día siguiente de haber recibido los sacramentos. ¿Y por qué? Porque habían estado recibiendo esta constante malinformación de que en cualquier momento a la vuelta de la esquina el celibato iba a ser opcional. Yo recuerdo una vez haber hablado con una catequista ya mayor, cuando yo descubrí que mi vocación era al celibato como consagrado, decirle, sí, voy a ser consagrado, ¿no? Y mirarme con confusión y decir, no, pero mira, tú yo creo que vas a poder hacer lo mismo y ser casado, porque la iglesia va a permitir pues que los religiosos y los sacerdotes se casen. Entonces yo le dije, mira, no me importa si la iglesia va a decidir eso. Yo estoy descubriendo que mi vocación es al celibato. Entonces la iglesia podrá decir, mira, el que quiere que se case, pero yo no quiero, pues, no me va a poder forzar, ¿no? Y la señora se desconcertó porque creyó que claro, yo quería consagrar mi vida, pero me molestaba, me pesaba el tema del celibato. Como lo he dicho en otras ocasiones, siempre es un desafío, pero mucho más es el desafío de la obediencia, y la gente no habla de eso en la vida sacerdotal y en la vida consagrada, ¿no? El tema principal es que todos estos sacerdotes, toda esa generación fue engañada con esto. Y en consecuencia, si alguien por ahí escucha que se repite esta cuestión, que sepan que no hay ninguna consideración para hacerlo. Lo digo a raíz de que una lectora de Así Prensa me dice, Alejandro, yo soy nueva en un grupo, y en el grupo, la persona que dirige el grupo dice que es muy posible que muy próximamente se considere el fin del celibato sacerdotal, porque en la iglesia existe un rito, que es el rito maronita, donde los sacerdotes están casados. Y como hay ritos orientales en la iglesia católica, donde los sacerdotes están casados, también se va a aceptar que el celibato sea opcional en el rito latino, que es el nuestro. Miren, hermanos, eso tiene la misma lógica que decir que cuando yo junto a una jirafa con un papagayo, me va a nacer un plumero de mango largo, ¿no? Es totalmente ridículo, es absurdo, es así de ilógico. ¿Por qué? Porque el rito maronita tiene siglos de existencia. Los ritos orientales tienen siglos de existencia, algunos se remontan a los primeros siglos de la vida cristiana. Y eso no ha hecho que el rito latino reconsidere el fin del celibato sacerdotal. Entonces, que una señora mal informada, ignorante, de pronto descubra que existe el rito maronita, entonces la iglesia pasado mañana se le podría ocurrir que deje de existir el celibato. No, hermanita, tú recién has descubierto el rito maronita, pero el rito maronita existía hace un montón de tiempo, y la iglesia, para tu información, lo conoce. Y que lo conozca no significa ni que remotamente considere la posibilidad de que va a dejar que el celibato caduque. En consecuencia, hermanitos, no existe ningún movimiento en la iglesia. Si alguien está entrando a un seminario con la promesa de que no te preocupes, para cuando ya te ordenes el celibato se va a haber acabado, no entres al seminario si es que esa es tu motivación, porque no se va a acabar. Cuando te termines de formar,
el celibato va a seguir en pie. Y no hay absolutamente ninguna tendencia para eso, porque la Iglesia solo encuentra bondades y no encuentra ninguna desventaja en que los sacerdotes vivan célibes cuando realmente viven como deben vivir. Que tengas un buen día.